Buenos días, soy el alumno Sael Castillo Andrade del equipo número 1 presentando mi actividad número 6, la cual es la práctica del microcontrolador llamado Primer Proyecto de Programación en Micro C, encender LED. Antes que nada veremos los componentes electrónicos utilizados en esta práctica. Primero que nada tenemos en el centro de nuestro circuito el componente más importante, el microcontrolador PIC16F887, el cual es, por decirlo así, el cerebro de todo nuestro proyecto. Hacemos uso también de 8 LEDs normales, de los cuales haremos encender uno solo de ellos. Estos LEDs los encontramos en la parte de aquí. Tenemos a esto conectado al LED que encenderemos un buzzer de manera paralela. Y también conectado a estos LEDs 8 resistencias de 330 ohms cada una. En la parte de arriba del microcontrolador podemos observar que tenemos podemos observar que tenemos un reinicio maestro junto con una resistencia de pull up. Para la realización de esta práctica hicimos uso de dos softwares muy importantes. El primero es el que estamos viendo en pantalla, Proteus, donde nos permitimos desarrollar el circuito de manera virtual. Del otro lado tenemos el programa Micro C, que nos permitió desarrollar el código en lenguaje C para la programación del microcontrolador. Dicho todo esto, podemos empezar a detallar algunos aspectos técnicos del componente importante de este circuito, el PIC16F887, no sin ayuda, claro, del respectivo datasheet que veremos a continuación. Dentro del datasheet observamos demasiada información respectivo al microcontrolador, pero solo veremos los aspectos más importantes que nos permitirán entender el funcionamiento del PIC en nuestro circuito. Número 1 lo encontramos en la página número 8 y es el diagrama de pines. Este PIC cuenta con 40 pines, como lo podemos ver, y cada uno con su respectivo nombre. En la siguiente hoja podemos observar un resumen de cada uno de los pines o entradas y salidas, y podemos observar resumidamente qué se encuentra en cada uno de estos. Tomaremos de ejemplo el pin número 1, que es una entrada RE3, y se nos dice que cuenta con un MCLR y un pull-up. También tenemos una nota dentro del pull-up que se nos dice que se activa solamente con la configuración externa del MCLR, como lo tenemos conectado nosotros en nuestro circuito. Vemos cómo combinamos la información y la realizamos en nuestro circuito. Número 2, tenemos el diagrama de bloques en la página número 17, que es este de aquí. Y este diagrama nos facilita visualmente cómo está formado el PIC internamente. Podemos destacar de este diagrama los puertos y los pines de cada uno. Cuenta con 5 puertos, 1, 2, 3, 4 y 5, puerto A, B, C, D y E, y cada uno cuenta con sus pines, 8 cada uno, a excepción del puerto E que cuenta con 4. En las hojas siguientes, de la página 18 hasta la 22, se nos detalla qué encontramos en cada pin. Ahora sí, retomando el ejemplo anterior en el que encontramos el pin número 1 o la entrada RE3, encontramos tres funciones, RE3, MCLR y VPP, y tenemos la descripción de cada función de una de estas. En la primera función se nos dice que es una entrada de propósito general. En la segunda descripción se nos dice que es un reinicio maestro con un pull-up interno, como ya lo vimos. Y en la última dice que es una programación de voltaje. Nos interesan estas dos, puesto que estamos utilizando de ejemplo esta entrada. Como bien vimos, esto venía resumidamente en la hoja anterior, y todo esto nuevamente nos indica cómo se conecta y cómo trabaja nuestro microcontrolador. Después tenemos los puertos, entradas y salidas, en la página número 41 de nuestro datasheet, página número 41. Hay hasta 35 pines de entradas y salidas de propósito general disponibles en el microcontrolador. Dependiendo de los periféricos habilitados, algunos o todos los pines pueden no estar disponibles como entradas y salidas de propósito general. En general, cuando un periférico está habilitado, el pin asociado no puede ser utilizado como un pin de entrada o salida de propósito general. ¿Pero qué es un puerto y un pin de propósito general? Bueno, un puerto
es un elemento del microcontrolador que le permite la comunicación con otros componentes electrónicos, como por ejemplo interruptores, indicadores luminosos, sensores, motores, etc. En este caso tenemos dos indicadores luminosos, los cuales son 8 LEDs conectados al puerto C, un display de 7 segmentos conectado y comunicado al puerto D. En general, los puertos pueden ser de entrada, salida o bidireccionales y resultan esenciales para que un microcontrolador efectúe sus tareas. También se le denomina puerto o pines de uso general porque no tienen asignada una función de antemano, sino que el diseñador, que en este caso somos nosotros, se las asignamos de acuerdo con la aplicación que se desarrolla. Los puertos de los PIC16, como es en este caso que estamos utilizando, pueden tener hasta 8 terminales, como lo vimos en el diagrama de bloques, y cada una de ellas se puede configurar para funcionar como una entrada o una salida. Todo esto se configura en el código realizado en el programa MicroC Pro. Ahora sí vayamos al código en el programa MicroC Pro. Este es mi código junto con los comentarios que veremos más adelante. Antes de nada, iremos a las configuraciones generales del proyecto para explicar algunas cosas. En este apartado, en la parte izquierda tenemos algunas modificaciones como lo es la selección del oscilador, el temporizador de encendido, entre muchas otras cosas más. En la parte derecha tenemos el nombre del microcontrolador, que en este caso es el PIC16F887. En la parte de abajo tenemos la velocidad o la frecuencia a la que trabajaremos, que en este caso sería de 4 MHz. Lo que nos importa ahora son las configuraciones, el registro de configuraciones. Estaremos trabajando con la configuración 0x2fe4 y la configuración 0x0700. Ahora sí, MicroC trabaja con el lenguaje de programación 3C, y con tres sistemas de numeración: sistema hexadecimal, decimal y binario. El sistema de numeración hexadecimal funciona como un intermedio entre el decimal y el binario, dos formas de comunicación entre de humanos y computadoras. En el sistema decimal encontramos agrupaciones de 10 símbolos, que van desde el 0 hasta el 9, para representar diversas cantidades. Este sistema se encuentra en base 10. El sistema binario se encuentra en base 2, es decir que cuenta con dos dígitos, ceros y unos, y se usan en las computadoras digitales porque es relativamente simple fabricar transistores que operan en dos estados diferentes, corte y saturación. El sistema hexadecimal está en base 16. Sí, cuenta con 16 dígitos, que van desde el dígito 0 hasta el 9 y de ahí de la letra A hasta la letra F. En la parte de arriba podemos ver un registro ANSEL. El registro ANSEL se utiliza para configurar el modo de entrada de un pin de entrada o salida como analógico. Si se pone el bit ANSEL a nivel alto, todas las lecturas digitales del pin se leerán como 0 y permitirán que las funciones analógicas del pin funcionen correctamente. Es decir, se establece el bit ANSEL en alto para cualquier pin para el que se desee utilizar la función analógica. De lo contrario, se configura en bajo para utilizar la función digital. Esta información también la encontramos en el datasheet en la página 42. 1 es entrada analógica y 0 es digital. El registro ANSEL H no es nada diferente del registro ANSEL. Son lo mismo, los dos configuran el modo de entrada de un pin, ya sea analógico o digital. Veamos el datasheet donde se nos resumen los pines del microcontrolador, que era en la página número 9. Que es esta. Y veremos un apartado llamado analógico, donde se nos muestran los pines analógicos. Si miramos el circuito en Proteus, tomemos de ejemplo la entrada, el pin 8. Veremos que se llama RE0-diagonal a N5. Cuando configuramos ANSEL como 0, estaremos activando el pin RE0 y desactivando el analógico. AN es la denotación de analógico. En total va de AN0 hasta AN13, que son los que cuentan con este microcontrolador.
Los dos registros ANSEL y ANSEL H controlan si de AN0 a AN13 están operativos o no. Cada bit del registro ANSEL y ANSEL H controla un pin, como se muestra a continuación. Cada uno cuenta con 8 bits y ANSEL H no hace nada más que complementar lo de ANSEL, como lo vemos a continuación, que va desde AN0 hasta AN13, que es lo que cuenta con el microcontrolador. Si configuramos a ANSEL y ANSEL H como lo tenemos en el código microC, estaremos cancelando todas las denotaciones AN y estaremos activando las entradas y salidas en general como digitales. Después tenemos dos registros. Los programas como lo es microC configuran y usan los puertos que ya vimos a través de dos registros importantes, tris y port. Como lo vimos al inicio, un PIC puede tener varios puertos que suelen denominarse de la letra A hasta la letra G, pero en este caso solamente va hasta la letra E. Los registros de uso especial para un puerto en específico se le denomina por registro tris, seguido de la letra del dicho puerto, que en este caso es C. Al poner a 0 un bit del registro tris, el pin correspondiente del puerto se configurará como una salida. De manera similar a poner a 1 un bit del registro tris, el pin correspondiente del puerto se configurará como una entrada. Esto es fácil de recordar. 0 equivale a salida y 1 equivale a entrada. En este caso lo configuramos los pines del puerto C como salidas. Después tenemos a while. While en español significa mientras que. Es una estructura de control repetitiva que puede impedir la ejecución de un conjunto de instrucciones si la evaluación de la expresión es falsa. Esto significa que se convierte en repetitiva únicamente cuando la evaluación de la condición es verdadera. ¿Cuáles son este conjunto de instrucciones? Pues las que encontramos dentro de las corchetas, que es todo este conjunto. Veamos una imagen. Este es el apartado de instrucción while. Tenemos un proceso que se repite, una expresión lógica y una secuencia de acciones. Si esto es verdadero, se repite en un bucle de 1, puesto que ese bucle lo configuramos dentro del paréntesis. Solo si esto es verdadero, se va a repetir. Si por alguna razón esto es falso, finaliza el proceso. Después tenemos un conjunto de instrucciones más, R7-bit igual a 1. Esta instrucción colocamos en verdadero o 1 lógico el pin 7 del puerto C, activando en este caso el LED que tenemos conectado, encendiéndose. Después de esto tenemos la instrucción delay-ms1000. Delay significa retraso o retardo. ms es la denotación de milisegundos, que en este caso son 1000, que es equivalente a un segundo. Y aquí en el comentario tenemos que aplica un retardo de un segundo. Un retardo para que pase la siguiente instrucción, la cual es lo mismo parecido que la primera, solo que en este tenemos un cero lógico desactivando lo que teníamos conectado, que en este caso era un LED, apagándose. Después de eso tenemos un retardo nuevamente de 1000 milisegundos o un segundo para la siguiente instrucción. ¿Cuál instrucción? La de arriba nuevamente, puesto que se repite como lo es la instrucción while, en un bucle infinito, puesto que todo esto va a ser verdadero. Después veamos la demostración en el programa Proteus. Lo acercamos y le damos a play. Podemos ver en este apartado, ahorita que se encienda, cómo de forma intermitente va encendiendo LED, puesto que son las instrucciones que programamos nosotros en el código. Junto con este hace un ruido el buzzer, puesto que está conectado de forma paralela al LED y hace el sonido de forma intermitente al mismo ritmo que se enciende el LED. Hasta aquí finaliza mi explicación
de lo que es mi actividad número 6, finalizado con la demostración del circuito en Proteus. Hasta pronto.